Hola de nuevo, bienvenidos una vez más a Relativos Podcast. En esta ocasión nos encontramos con José Meneses, el flaco de Flacos. ¿Cómo estás, José? Súper bien, mejor dicho, agradecido con la invitación. No soy muy bueno en cámaras, pero vamos a tratar de ver cómo sale esto. Pero gracias, Champi, por la invitación. Bueno, no, nos va a salir bien flaquito. Bueno, pues con José somos amigos desde hace mucho rato, conocidos pues de la vida. Y últimamente hemos estado trabajando juntos en Flacos como proyecto pues de empresa. Sin embargo, pues hemos tenido diferentes tipos de conversaciones, yo creo que de todo tipo, porque antes que trabajar pues sí éramos más amigos, y conversaciones en el tema espiritual, porque José pues es una persona muy espiritual. En el tema emocional, yo creo que nos hemos encontrado y cruzado un par de veces cuando emocionalmente hemos estado bajitos, alicaídos. También a nivel empresarial y liderazgo he aprendido mucho de José y bueno, pues a mí me gustaría empezar este podcast hablando acerca de ese José joven, de esa historia que alguna vez te escuché y me gustaría que pudiéramos compartirla y recordar, porque hay cosas que he olvidado, de ese José joven que empezó a creer en que te podía tener su propio negocio. Entonces, ¿cómo fue cuál era ese José, creo que más adolescente, más niño, que empezó a trabajar y a creer que podía empezar con poco? ¿Con cuánto empezaste, José? No, marica, eso fue re loco. Porque yo, bueno, la vena siempre yo creo que la he tenido. La vena ha sido como un tema de la asociación, ¿sí? O sea, como mi papá y mi mamá siempre ha estado como en el tema de los negocios y todo. Yo nunca vi como decir, o mi papá que fuera a trabajar o que tenga un empleo, mi mamá tampoco. Siempre ha sido, y donde me relacioné, o sea, le doy gracias a Dios de que me permitió como tener esa atmósfera. Entonces fue bacano porque entonces yo siempre veía, y recuerdo mi papá llegar, yo no sé, de Piendamó, ¿de dónde era? Bueno, llegar de un pueblo, porque él hace pantalones y todo, y era para el colegio y todo. Y en esos tiempos eran súper buenos. Y yo recuerdo que él traía los fajos de plata. Y yo llegaba a la casa, veía que él llegaba y era haciendo montoncitos. Y era montoncitos. Entonces tengo una perspectiva de que yo dije, no, ahí puedo hacer dinero, ¿sí? Entonces siempre como de pequeñito mi mamá, mi papá salían. Ellos, o sea, a veces la gente me dice o me pregunta cómo criar a los hijos, y me dicen, o sea, cuando encuentro una mamá o algo así, y yo le digo, mira que por lo general la gente no hace lo que tú les dices, hacen lo que te ven hacer. Y yo a mi papá y mi mamá los vi hacer, y eran hombres trabajadores. Y trabajan. Entonces vi una pareja luchadora de la vida. Mi mamá a 3 de la mañana, que se levantaba, iba a llevar, con mi abuela llevaban los racimos de plátanos, y llevaban a la plaza del mercado a vender. Entonces también a abrir el mercado. Entonces era como ver una familia donde se luchaba, ¿sí? Y que desde abajo se empezó a crear. Y entonces por eso siento de que esa vaina siempre ha existido, pero gracias a ese entorno. Entonces fue muy bacano. Ya cuando, bueno, el hecho de crecer, como tenía como 17 años, 18, bueno, el hecho es que salí del colegio y mi visión primera fue, yo salgo del colegio y salgo y me independizo.
antes de independizar, yo como a los... O sea, yo he trabajado desde los 9 años más o menos, que la llevo a mi mamá. ¿Cómo será que nosotros estábamos, o sea, yo era tan no aficionado, no, sino que me gustaba estar en ese entorno, que a mi mamá yo le cogía un cordón, me amarraba y me amarraba con mi mamá. Entonces como a las 3 de la mañana, mi mamá se levantaba y ya para salir. Y entonces mi mamá cortaba el cordón para que para que no me despertara. Pero a veces yo me despertaba y yo, mejor dicho, me le prendía y yo le digo, mami, lléveme. Entonces el hecho es que siempre me gustó eso. Y entonces recuerdo, o sea, yo empecé realmente el negocio fue con monedas. ¿Y qué fueron esas monedas? Salía del colegio, me daban 500 pesos. Entonces de esos 500 pesos fui ahorrando. El hecho es que tuve 50,000 pesos. Y en los 50,000 pesos yo le decía, mami, yo quiero comprar. Y recuerdo que era en Santander. Y en Santander había una plaza, le hizo la plaza del mercado, pero había un señor que vendía camisetas a 5,000 y que al por mayor salía como a 3,300 pesos. El hecho es que yo le dije, mami, tenga, ayúdeme a comprar. Y el señor, o sea, me vio tan niño, tan motivado, que me dio crédito como 150,000 pesos, 170,000 pesos. O sea, yo le pasé los 50 y el resto me los fió. Y lo tengo tanto a ese man aquí, se llama William, yo creo que fue la persona que me ayudó. Y obviamente pues el soporte fue mi mamá, que pues como el respaldo. Sino que el señor, yo creo que era un peladito, era un niño que quería emprender. Entonces el hecho es que compraba, yo no sé, como una docena, no sé cuántas. El hecho es que era como 170. Y yo las vendía a 5,000. Para resumirte el cuento, yo hice ese ejercicio mucho tiempo. Eso se convirtieron como en 8 millones de pesos. Ay, güey, pucha, lo que empezó con 50,000 pesos de monedas. O sea, literalmente monedas de descanso. Ay, güey, y fueron sí, como 8 millones. O sea, ya tenía 4 lonas. Y ahí, bueno, fui comprando cosas. El hecho es que ya tenía, como decir, un plante. O sea, lo bueno mío fue que el hecho de estar con mi mamá, o sea, pues no pagaba, entre comillas, transporte y eso, pero pues me ayudó a apalancarme muchísimo. Entonces eso, ahí creé como mi primer capital. Ya como a los 18, yo soy el menor y yo le daba a mi hermano, que es el mayor. ¿No? Era bien bacán. Pero mi hermano siempre ha sido, o sea, realmente la idea que tenemos ahora, hoy en día, ha sido por la visión de él. O sea, yo he sido como ese trabajador incansable de que, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Entonces, el de esa hormiguita de trabajo. Pero mi hermano siempre ha sido el que ha tenido la visión y dice, no, nos vamos por este lado, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Entonces yo cogía esas ideas y las colocaba en acción. Entonces ha sido un dúo dinámico con mi hermano, o sea, ha sido la persona más visionaria, o sea, mi hermano. Con Javi. No, es que, claro, yo recuerdo en el Anarcos, que ahorita pues vamos llegando hasta el Anarcos, pero yo les conocí en el Anarcos, ¿no? Yo estaba saliendo del colegio y terminó dándome trabajo Jairo. ¿Sí? Arcila. Jairo Arcila, sí. A través de Yesid el cantante, Yesid Ardila, que es él, ¿no? Ellos fueron quienes me dieron a mí, pues bueno, más Jairo. Y trabajé un diciembre ahí, creo que trabajé un diciembre, una temporada, y creo que la segunda temporada también. Pero, pues bueno, uno ahí trabaja por comisión y todas las cosas, ¿no? Sí, claro. Pero yo recuerdo que cuando iba al almacén de ustedes la cosa era muy diferente, o sea, y me acuerdo más y me acordaba más de tu hermano que de vos. Porque ya que empezamos hablando de él, yo me acuerdo que fue la primera persona que yo escuché
hablar sobre la importancia de comer despacio. ¿Sí? Entonces me acuerdo que yo una vez entré y él estaba ahí y un ratísimo, y yo no sé quién lo estaba jodiendo por eso, que es que Javi sí come despacio, que no sé qué. Y entonces cuando yo le dije, pero sí, ¿verdad comes despacio? Entonces él dice, es que hay que disfrutar la comida, hay que masticarla, dejarla que procese, y lo dijo como con tanta seriedad que yo dije, madre, que pues tiene razón, ¿no? O sea, obviamente estamos hablando de una época donde todavía no se veía todo este mundo, pues, fitness, donde uno no tiene todo el consejero en TikTok, ni toda la información pues que ronda, sino que era un momento en el que sí, habían ciertas redes sociales, había cierto contenido, pero yo creo que era más, no sé si de lectura, porque nunca le he preguntado a tu hermano, y a ella te conocía a vos, pero ambos eran muy parecidos, o sea, en su estilo de vida, en su forma de vivir, y eran los flacos, que yo dije, madre, que estos manes muy locos, o sea, muy... Y además de que pues éramos artistas y ustedes nos empezaron a apoyar en esa época. Pero era porque, siento yo, obviamente uno mientras está buscando apoyo, pues uno toca puertas y todo, ¿no? Pero uno también, hoy que lo pienso y ahorita que lo estoy pensando, es como, pues uno no va a tocar puertas donde la gente no tiene ni un pico de visión. O sea, uno va a tocar puertas donde hay gente que cree de pronto en alguna posibilidad, que cree en las ideas, que creen que algo puede pasar. Entonces eso, ya que hablamos de Javi, yo creo que sí, Javi es una persona que siempre me representó con mucha sabiduría, mucho pensamiento. Además que cuando yo quería ser diseñador, yo me presentaba, yo todavía no estudiaba en la universidad, yo me presentaba como, sí, yo soy diseñador empírico, decía yo. Y entonces él me dijo una vez como que, pues, sos diseñador y ya, o sea, uno es, me acuerdo así, uno es lo que dice que quiere ser. Uno no es ni así, no, uno es lo que quiere ser. Entonces como que, pues sí, ¿no? O sea, era ese tipo de cosas que uno dice, sí, o sea, tiene razón. Entonces creo que ese tipo de cosas empiezan a tener un impacto, ¿no? Entonces quería como comentarte eso, pero bueno, volvamos un poco atrás. Sí me gustaría, ya que empezamos hablando de Anarcos, ¿cómo y en qué momento llegaron ya a cómo fue la historia para llegar a tener ese lugar ahí en el Anarcos, que era justamente el primero del segundo local, en el segundo piso, que era pues uno de los lugares privilegiados en ese centro comercial? Mira que después de que yo decía, a los 18 quiero independizarme y todo el cuento, sino que ya lo había trabajado antes. Entonces ya tenía como la forma, y entonces igual dije, salgo del colegio, me independizo y entro a estudiar. Entonces ya salí, y cuando me dice, yo le digo, mamá, yo quiero, algún día voy a tener, nosotros somos de Timbio, y veníamos a Popayán, y yo veía en ese centro comercial, y como estaba con el tema de las camisetas, entonces en una esquina, recuerdo tanto, en una esquina ver un local netamente de puras camisetas, y yo le decía, mamá, algún día voy a tener un negocio así, dije, algún día voy a tener un negocio. Y mi mamá ha sido de las guerreras de la vida. Nunca no ha sido de esas personas no ha sido la que me baja. Siempre me ha sostenido. Entonces yo le dije, algún día. El hecho es que nosotros, ya tenía ese capital, y le dije, Javier, porque entraba yo a estudiar, yo dije, necesito tener un soporte. Entonces, Javier, coloquémonos el negocio. Y entonces yo le dije, mira que, él fue el que me dijo, José, coloquémoslo acá. Y fuimos a las empanadas de Javis, y allá era busque, y claro, por el lado de allá, el fondo, era que habían dos locales, un esquinero. Y recuerdo, yo le digo, ¿y Javier en qué colocamos? Y mira que era una vitrina, o sea, yo creo que, no, era una vitrina aquí y larga. Y esa era la bodega, o sea, era una cosa, esa era la bodega, no había más bodega. Me fui para Cali
y compré y empecé a comprar blusas, puras blusas pues económicas, blusas de 5.000, 10.000 y que las podía vender al doble. Y yo decía, bueno, y entonces nos compramos puros maniquís, puros troncos de maniquís y todo el local estaba lleno de puros maniquís, o sea, no había inventario, solamente lo que había ahí. Pero recuerdo el primer día que abrimos de vendernos 170.000 pesos. No, yo estaba feliz, yo digo, no, la saqué del estadio. Y yo digo que para el que quiera emprender, esa emoción es lo que tienes que mantenerte vivo. Ese fuego que sale cuando tú transmites una idea, cuando tú transmites con amor, la gente copia. Porque eso es energía, eso es lo que atraes. Entonces yo creo que veían un peladito con el entusiasmo, con el fuego en su corazón, que me apoyaba. Y aún lo sigo haciendo porque soy muy apasionado. Sí, Sí, o sea, sí, es cierto. cuando me entrego y la doy con toda. Entonces, el hecho es que, y sí, bueno, empezamos ahí y era un local de dama. Y ese local, o sea, fue una bendición, nos fue súper bien. Después le metimos jeans, después chaquetas, entonces lo montamos súper bien. Y ya para resumirte el cuento, de ahí colocamos el negocio y después colocamos otro de hombre. Entonces teníamos el de dama y teníamos uno de hombre. Y allá le llaman primas. Primas es que, por decir, la gente ya va a entregar, o sea, mejor dicho, ya va a cerrar el negocio. Y entonces es como que cedieras el local. Entonces dice, no, pues deme una prima. Entonces justamente por ahí pues nos salió esa oportunidad. Y como era, no, pues, o sea, los privilegiados eran los del frente. Y yo dije, no, Javier, eso es de una. Y nos conseguimos el dinero, pagamos y ahí empezamos a construir. ¿Te acuerdas cuánto era? 5 millones en ese prima. tiempo. ¿Pero venía con algún montaje ahí? No, solo. Era solo la prima. Solo la prima. De nada la más, época, o sea, ¿no? Y en la época, o sea, 5 millones en ese tiempo era plata. Y entonces, claro, y ahí empezó mi hermano a maquilar lo que ahorita es, ¿sí? O sea, yo he sido, como decir, ese trabajador, pero mi hermano ha sido ese visionario, entonces... El cerebro. Dijo, el cerebro. Dijo, vamos a colocar porque él veía cómo me tocaba a mí, en el sentido de que, por ejemplo, un local de dama, o sea, las mujeres son mucho más, se definen más a un vendedor, si lo tratan bien. Cuando yo no estaba, las ventas bajaban. Cuando yo sí estaba, las ventas subían. Entonces era muy cíclico y a mí me tocaba, como estaba estudiando, entonces me tocaba re duro. Entonces yo estudiaba en la noche. Salía a estudiar como desde las 6 de la tarde como hasta las 11. Estudiaste en administración, ¿no? Administración ahí en el mayor. Entonces, claro, nos tocaba, o sea, me tocaba duro y yo decía, no, mejor dicho, me tocaba en la noche como hasta las 11 y para hacer trabajos ahí en el local. Bueno, el hecho es que el local de dama era más complejo, en cambio el de hombre, el hombre casi es mucho más práctico, a la hora de venderle es mucho más práctico, mucho más fácil, entre comillas más fácil, sí. Pero entonces se veía un poco más flexible, decía mi hermano. Entonces, claro, Javier ahí empezó a maquilar y pues ahí empezó ese sueño. No recuerdo, no tengo bien los datos, pero le pongo un 2011, 2012, más o menos. Porque empezamos en el 2007. 2007 empezamos en la parte de abajo, de atrás. Y más o menos sí, 2011, 2012 empezamos ya flacos. Sí, yo creo que sí va siendo 2011, 2010, 2011, porque yo me grabé en el 2010. Claro que ahorita no recuerdo si en el 2010 ya estaba el nombre Flacos. Pero sí, creo que sí. Pero me acuerdo que, porque es que ahí fue donde yo conversaba con Javi y entonces él una vez me dijo, ve,
ayúdanos a rediseñar este logo, a hacer una jirafa. Creo que fue el primer logo que tuvo Flacos, ¿no? Claro. Entonces eso es 2000, yo estaba en el tercero, entonces tiene que haber sido 2011 por ahí. Exactamente, eso. 2011 empezó la marca. Sí, pero me acuerdo que era Flacos Vía Libre, entonces como que, bueno, ya por ahí voy conectando, sí, claro, como los cabos de la historia. Hay algo chévere que estás diciendo ahí que tiene que ver con la atención al usuario, digámoslo así, ¿no? La atención al público, o en últimas el relacionamiento, porque es que yo creo que a veces suenan muy fríos, ¿no? La atención al público, ¿no? La atención al cliente, más frío todavía, ¿no? Pero sí creo que es esa capacidad de relacionarse con la gente, de mirarla y entender quizás su situación, ¿no? Hay gente que ha ahorrado por ir a comprarse una prenda para poder asistir a un evento o para verse con alguien, ¿no? Yo creo que sí me gustaría como conocer un poco más el detalle de cómo aprendiste a elegir la ropa que se vende, ¿no? Porque bueno, quizás sí sea solamente el hecho de que te apoyaban por el entusiasmo que veían, pero también es el tipo de ropa y el tipo de prendas que uno ve y dice, y es una sumatoria, claro, con cómo se relaciona, cómo se comunica con la gente, pero pues la ropa, ¿no? O sea, tanto de mujer, me acuerdo que era cuando era Vía Libre en Anarcos, eso era llenísimo, una cosa, los pantalones sobre todo era una cosa increíble, pues el almacén se la pasaba lleno, pero siempre era eso, era como, ahí hay cosas diferentes. ¿Cómo fuiste construyendo eso? Yo creo que es como un tema, de pronto, pues como te digo, el cerebro ha sido mi hermano, ¿no? Entonces, y a mí siempre, o sea, yo creo que como hacíamos un dúo perfecto es porque yo soy muy bueno en la relación. Soy muy bueno en la relación, entonces a mí me cogen de psicólogo. Entonces me cogen de psicólogo porque yo, o sea, en cuanto a las mujeres, soy muy honesto. Entonces entonces les vendía listo el pantalón. Entonces el pantalón y yo les decía, no, mira, este te queda mucho mejor que el anterior. ¿Por qué? Porque te arruga. Bueno, era muy honesto. Inclusive si de pronto si la persona o sea, si no le quedaba bien, le decía, así no me compraba. Entonces, esa autenticidad o como esa sinceridad, esa sinceridad me ayudó mucho a conectar o sea, que no precisamente era un cliente, sino que era mucho más que un cliente, porque sabía y entendía que si la persona se llevaba una buena prenda, se iba a sentir bien con esa prenda, y esa prenda me hacía una publicidad voz a voz. Entonces era más que una transacción, era que yo entendía que lo que demostraba esa prenda iba mucho más allá. Entonces eso me hizo generar mucha clientela. Entonces ya le decía, no, mira, es que él sí te recomienda y sabe qué es. Entonces con mi hermano hacíamos como ese tema de gustos, ¿no? Entonces ya mi hermano es el que iba a traer mercancía. Y mi hermano ha sido muy, muy inteligente, y él siempre veía como las tendencias. ¿Qué es lo que se está viniendo? ¿Qué es lo que se está viniendo? Él siempre lo veías leyendo, siempre lo veías mirando, como que por aquí se van las cosas. Y yo miraba el Facebook, y miraba el Facebook de las fotos, pero viejas. Y yo le digo, hola Javi, mira que siempre hemos tenido ese gusto. O sea, nunca lo hemos perdido. Porque si te agarras a mirar, hay unas prendas re bacanas. Y o sea, obviamente que a comparación las fotos, las ediciones ahora son mucho mejores. En ese tiempo pues no había las fotos bonitas ni nada. Pero así, ese maniquí, la chaqueta muy bacana.
Entonces siempre se ha tenido como ese gusto, ¿no? Entonces... De eso es chévere hablar del hecho de uno, cómo se alimenta, ¿no? Que cómo está pendiente de lo que lo rodea, de las tendencias en últimas, de lo que pasa, y que eso no es suficiente, sino que, como les decías, el dúo tiene que ver con la disciplina, con el orden, con el empuje, me imagino que la motivación. Porque ustedes también, otra cosa que recuerdo es que son de los primeros que yo escuché hablar de Amway, de los productos. O sea, ustedes no solamente vendían ropa, sino que estaban como en varios negocios, en clúster, estaban haciendo como varias cosas. Y era como un lugar para uno ir a conversar, y terminaba uno o con alguna prenda o terminaba con alguna crema de dientes de otra cosa o algo así. Entonces me parece chévere, pero eso iba siempre de la mano, y yo creo que en eso tenés razón. Quizás es una cuestión de los clúster, que es pues que uno aprendía, ¿sí me entendés? Como, marica, yo nunca me he preguntado si mi crema tiene o no tiene un componente, si como o no como bien, si como que no sé, el glister, me acuerdo que era muy famoso. ¿Cómo fue esa época de empezar a acercarse a ese tipo de...? Yo creo, mira que también, yo digo que... Es alimentarse, ¿no? Mira, bueno, Steve Jobs habla de que los puntos en algún momento se van a unir, ¿no? Entonces ahorita siento, y me está haciendo una catarsis, es de que esa escuela nos ayudó muchísimo. O sea, a Dios, no soy académico, porque pues fui solamente a la universidad, pero pues no hice que una especialización, no. Pero sí siento que hice una carrera, entre comillas, de la vida, porque en Amway, o sea, yo siempre he sido un soñador, y siempre he dicho hay más. Siempre he tenido aspiraciones a querer que la vida tiene algo más, ¿sí? Y en ese querer encontré Amway. Y Amway tiene una escuela de liderazgo, o sea, yo creo que es una de las mejores escuelas que puede, si usted quiere ser líder, es súper vital ese tipo de asociación, porque nosotros íbamos a seminarios, a convenciones, juntas empresariales, nosotros nos leíamos un libro mensual, y conferencias eran todo el tiempo. Entonces el hecho también de meterle información diferente a la cabeza nos ayudó a crear eso. Y lo que ahorita, por ejemplo... Y a creer también, ¿no? Y a creer, porque es lo más vital. Yo creo que fue... Sí. También estos productos, ¿cómo se llamaban? Yo no me acuerdo mucho, de Biocross. Eso no era de Amway, era como de otra... Es de OmniLife. OmniLife, sí. Es que... Sí, eso es lo que me hace recordar como del almacén, porque estoy tratando como de recordar ahí. Y es como... o sea, yo creo que yo siempre fui muy incrédulo de eso, y alguna vez conversamos sobre esto. Yo decía, yo en eso no creo, yo en eso no creo, y en la gente que está metida en eso me da a mí una duda muy grande. Pero sobre todo porque pues siempre uno es, de una u otra manera te terminan vendiendo, uno termina comprando cosas que a veces ni necesita, ¿no? Pero lo que vos estás diciendo es muy interesante, que es como uno se alimenta y se rodea de un ambiente que es diferente. Yo querer tener un emprendimiento y solo encerrado en producir y en hacer lo mío y no vuelto a ver a ningún lado, a yo estar con otros empresarios, conversando con otras industrias, asistiendo a escuchar otras historias, leyendo, ¿no? Creo que ahí la cosa cambia, ¿sí? Cambia y cambia muchísimo. Yo te diría es, así ya como escuchándote, es... cuando ya se establecen ahí en el Anarcos, ¿cuántas personas llegaron a trabajar ahí? Porque ahí trabajaba mucha gente ya, ¿no? Entonces sí, mira que es increíble, ¿no? O sea, si te acuerdas,
El Creo local... que llegaron a tener 2 locales ahí, si no pues estoy sí, mal. claro, sí, el de dama y el de hombre, sí, claro. Ya vamos a tener 3. 3. El de, ¿te acuerdas El del fondo nunca lo perdieron. Ese nunca. Ah, eso no sabía, no me acuerdo. No, nunca lo supe. El del fondo, el 93, 94. 53, 54, que eran 2. Y los 2, no me acuerdo que eran 3. Entonces uno era de dama, el otro era de hombre y el otro era como de zapatos. Había en la clon. Y eso era un... Uy, pero mucho voltaje. Era reste. Y recuerdo que ese primero, bueno, el último, que era pues era el que más facturaba porque estaba más al frente. Ahí llegamos a tener 12 personas. Ahí en ese pedacito, uy, hijo de pucha. Acuérdate que eso era... No, yo me acuerdo de unas 4 o 5, pero 12 personas. 12 personas. Eso Vení, era... pero ¿cómo era? Me ibas a decir eso, ¿no? Sí, o sea, era 12 personas y te acordaste, era un local de por ahí uno de 3 por 6, o sea, eso era una... Yo digo, uy, yo ahora es que... Dimensionas. Que dimensiones, yo mismo, marica, qué locura. Uno ya no ve un negocio así. No, uno ya no ve un negocio así. En un local de 3 por 12, 12 más ustedes 2. No hiciera, no, pero eso... Y además que en esa época era mucho más aceptado, como que el local de al lado, si estaba vendiendo allá, iba y se llevaba unos de ropa y como que vendía allá, no importaba. Ajá. La dinámica de ese centro Era comercial eso. permitía eso. Sí. Yo creo que ya no hay ni un lugar así, no sé si de pronto los del centro todavía algo así. Pero creo que ya no es tanto, en esa época era más normal como Era que... muy, sí, claro. Y como era como un centro comercial, o sea, Sí. estaba ahí. En cambio ahorita como todo se ha regado, entonces Sí. de pronto no sé. Uy, no hijo se de presta. pucha, pero... Y entonces, entre esos y los otros locales, ¿cuántas personas ya trabajaban ahí? Uy, yo, la verdad... O sea, me acuerdo es porque ese local era el que más producía. Acá era mucho menos. Acá sí, yo creo que unas 4. En el de allá por ahí unas 6, por ahí. O sea, que fácilmente han sido unas 20 personas ahí. Por ahí. Pero en temporadas, ¿no? Claro, sí, claro. Temporadas porque ya sí estaban 1 o 2 personas. No era tan... Y qué loco. Pero era una locura. Era una locura. No. Acordate como eso era... No, sí. No, y pues ahorita estamos con el tema del auge del internet y todo el cuento. Es mucho... O sea, no es totalmente diferente a esto. Vení, Las temporadas. hablando un poco, porque vos sabes mucho de eso y justo ahorita antes de cámaras estábamos hablando un poco de eso, pero tiene que ver con el momento en que vos ya sos líder y empiezas a manejar personas, ¿no? Vos sos una persona que ya tiene mucha experiencia sobre esto y de la que he aprendido mucho y hemos ido como conversando experiencias, pero sobre todo yo aprendiendo de vos. Y es, yo te diría como, ¿cómo ha sido esa formación ya como líder en el momento en que vos te acercas a las personas y decís yo quiero que esta persona, porque me lo decías también, ¿no? Que no sea solamente una relación de empleado-trabajador. ¿Cómo es tu perspectiva frente a eso? Yo, esa escuela, como te dije, realmente la hice fue en Amway. Entonces, como es un negocio de ganar, o sea, si ganas tú, gano yo, ¿sí? Entonces, era vital que tú te interesaras en la otra persona. Si no te interesas en la otra persona, pues no vas a ganar. Entonces, si a la persona le va bien, pues era lógico que te iba bien. Entonces, esa escuela me enseñó de que el liderazgo debe de tener una lealtad. Entonces, cuando tú te enfocas genuinamente en las personas y no en el dinero, va a ser muy fácil. Va a ser muy fácil que tú le pidas, obviamente las personas que están a cargo van a hacer por su remuneración, pues van a hacer el trabajo. Pero hay unas cosas que hay unos deberes y o sea, es que tengo que hacer y otras debo hacer. Pero entonces cuando empiezas a interesarte de que
la otra persona tiene sueños, la otra persona es un ser humano, ya no te van a ver como ese jefe, sino realmente como una persona que me está aportando en mi vida. Y yo creo que las personas que he tenido a cargo, eso es lo que valoran de pronto de mí. ¿Sí? Dijo, es que José, yo he aprendido muchísimo. Y yo tengo, por ejemplo, tengo los lunes, todos los lunes hacemos, por ejemplo, yo cuadro el tema de cuadro de ventas, de visualización y cuánto es que toca mover. Entonces cada semana hacemos esa visualización. Entonces los lunes ya me siento con las muchachas, bueno, ¿cómo nos fue? Entonces empezamos a ver, no, pues sí, alcanzamos las metas, no alcanzamos. Entonces yo ya empiezo, yo le digo, bueno, ustedes necesitan, o sea, yo necesito que ustedes resuelvan dificultades, porque el líder lo que hace es que resuelve, ¿sí? Entonces yo quiero que ustedes a mí no me van a estar llamando, José, es que necesitamos comprar papel higiénico, que es o necesitamos comprar el detergente. Y digo, a mí no me llamen para eso. Claro. Ustedes ya saben qué tienen que hacer, ¿sí? O sea, llámenme por cosas de pronto más complejas. Pero entonces, cuando yo les coloco situaciones, entonces yo le digo, ¿usted qué haría? Si fuese usted, si fuese yo, ¿usted qué haría? No, pues bueno, listo. Entonces les ayudo a como tener esa confianza y obviamente pues que hay decisiones que sí las necesito tomar yo, pero hay otras que no, o sea, sencillamente compensar, ya. Entonces genero personas que piensan y no hay necesidad de estarle diciendo haga esto, haga lo otro, pero eso se genera es con liderazgo y esa escuela que tuve, porque, o sea, ahorita estamos hablando de eso, ¿no? Pero yo tuve una escuela de liderazgo donde cada sábado hablábamos de temas diferentes. Claro. Entonces era... Y estamos hablando del año 2010, 2012, ¿no? O sea, hace, ¿qué? 13 años, 14 años, donde pues si no estabas en estos clústeres no escuchabas mucho de esto. Hoy día en redes sociales pues es más fácil, ¿no? Muchísimo, hay mucho. Sí, en YouTube uno escuchaba mucho de esto. Yo creo que eso es importante, ¿no? Como poder, pues de una otra manera también hacer una retrospectiva y entender que las relaciones pues no deben ser tan rígidas, ¿no? Muchas veces, sino que uno debe aprender a fluir con las personas, pero creo que también tiene que ver con el crecimiento, entender el rol de una persona que es un trabajo y el trabajo dignifica, pero también que aparte de eso hay un crecimiento personal, ¿no? Y que una persona pues se termina acercando a ti porque está creciendo personalmente y tú también con ella, ¿no? Muchas veces uno aprende con las personas que llegan y es como que bueno, termina siendo esa retribución y creo que eso es muy importante, por eso quería como conversarlo con vos. Hay otra cosa que me parece chévere también, que ese crecimiento a nivel de liderazgo y de formación, digamos que el Anarcos terminó cayendo, ¿no? Y yo tengo una imagen muy positiva de ustedes dos, o sea, yo te lo dije y se lo he dicho siempre y a los que les he podido contar esta historia me parece bien curioso y es que hasta donde yo recuerdo y de los que yo conozco, fueron los únicos que salieron con una foto sonrientes de allá, diciendo como que bueno, pues vamos, no recuerdo el mensaje ya, pero era algo como que bueno, vamos a empezar y vamos a seguir adelante, era algo así como que seguimos adelante y sonriendo como sacando las cosas, no sé después de cuántos meses de que el Anarco cerró, con las cosas en el hombro subiéndolas al carro. Esa imagen para mí fue como, marica, estos manes son geniales, ¿sí me entendés? Como siempre con ese optimismo. Entonces no sé, ¿cómo fue esa caída de los Anarcos de flacos primero? Y luego ya hablamos de eso. ¿Qué hicieron cuando fue? No, ya no pueden volver. Recuerdo que eso fue un lunes. A ver, sí, eso fue un lunes. Yo
llegar a las 9, y veo encartonado el Anarcos, con una cinta amarilla. Yo, marica, ¿qué pasó aquí? O sea, no te habías enterado de nada. No, o sea, eso pasó el domingo. Pero yo normal el lunes y yo voy entrando y la policía no se puede. Y yo, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Claro, ya no, o sea, entre los vecinos, no, que se agrietó la plazoleta. Y claro, ya miro las fotos y todo el cuento, digo, ay, ahora. Pero pues yo dije, no, eso pasa normal, ¿no? Cuando pasa martes, miércoles, jueves, ya como el jueves o el viernes, no, que ya definitivamente sí no se puede trabajar. Ya pasa una semana y no, que ya tienen que... o para mí fue un balde de agua fría, porque yo dije, marica, ¿y ahora? Entonces, ¿Qué mes era, más o menos? Yo no me acuerdo. No me acuerdo qué mes sería. No, la verdad no. Pero no era temporada todavía. No, antes menos mal no era temporada. Pero yo dije, o sea, y yo digo, ay, tan vulnerable como es el ser humano, porque yo ahí estaba destrozado. Yo dije, o sea, eso que tú dices, o sea, fue así como el ser humano, tan. Pero sí tenía esa visión. Y es que cuando yo dije, bueno, y algo que sí tengo y que yo no sé si a quién se lo debo, que mi papá o es que yo soy como un gallo de pelea. O sea, como decir, píqueme y yo sé, como pínteme, yo se la cloreo. O sea, a mí los retos me gustan. O sea, el sentirme vivo, o sea, para mí o sea, sentirme vivo, sentirme en situaciones vulnerables, me hacen sacar todo o sea, el poder que tengo. Entonces digo, ay, marica, bueno, me están probando y esto es una prueba. Y dice, ¿y a qué soy capaz? O sea, yo esto lo saco porque lo saco. Y puede ser, en parte puede ser ego, y en parte puede ser esa añoranza de poder salir, ¿sí? O no sé si lo llamo miedo, o si lo estoy llamando desde el miedo o desde el amor, no sé. Pero siento de que eso me ha ayudado como a afrontar situaciones complejas en mi vida. ¿Y qué les decían? O sea, en esos días, ¿qué les decían? Porque recuerdo que no les dejaban sacar nada, pero ¿qué les decían? No, decía, bueno, primero era que efectivamente había una grieta y que necesitaban hacer estudios para poder saber. Entonces, hasta ese momento no nos decían, tienen que salir. No. Entonces es como, estamos haciendo estudios y vamos a esperar a ver qué pasa. Cuando ya después ya nos dijeron, no, definitivamente ustedes tienen que sacar todo. Y se le da era como decir por días. Entonces los días, como los lunes, o sea, bueno, eso fue como una semana, ¿no? Entonces por ejemplo, los lunes creo que fue todo el sótano. El martes la parte de acá, Mundocentes. El miércoles la parte de la plazoleta. El jueves nosotros y el viernes porque es que eso tenía como 4 niveles. O sea, está el sótano, otro intermedio, después la plazoleta, sí, como 4 o 5 niveles. Entonces eso, o sea, era por días. Y nos daban 2 horas. 2 horas o 1 hora, no recuerdo bien. ¿Y ustedes todavía tenían los 3 locales? No, ahí en ese tiempo no. Ya solamente uno. Habíamos entregado al de Dama. El otro lo negociamos y ya nos quedamos solamente con el de hombre. Y sí, eso fue... corre 2 horas para desocupar todo. Eso. Nosotros teníamos que... Eso parecíamos ladrones. Eso era... y echen... Eso era una loca. Era bacán. Mejor dicho, fue...
Una experiencia bien loca. Pero bueno, sacamos y yo recuerdo, sí, claro, ahí es, no, fue muy... O sea, yo ahorita como que no alcanzo de pronto, como que no asimilaba en ese momento. Ya después era como que, ay, güey, pucha, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero sí, no. O sea, como te digo, siempre he tenido como esa, como que listo, si me cortaron una mano, pues tengo la otra mano y tengo para seguir. Digamos, cuando salieron de ahí, ¿cuál fue el primer lugar al que llegaron? Mira. ¿Cuánto tiempo pasó y cuál fue el primer lugar al que llegaron? Mira que no todo el mundo estaba en la locura de buscar local. No, eso y yo le decía a Dios, ayúdame a tener como la sabiduría para saber qué local era. ¿Cuántos locales podía tener eso? Decías que 99 era uno de ustedes, ¿no? 99 y no sé. No, más o menos se dicen que más de 500. Hijo de pucha. Es una locura, sí, claro. No sé, sí, era. ¿Y a dónde fueron a parar? Entonces yo decía, ay, Dios mío, ¿dónde? Y pues uno estaba desesperado porque es que habían clientes que lo llamaban, ve, José, ¿dónde? Necesito una camisa, Bueno, y le dije, no, Javier, nos toca buscar un lugar porque ¿qué? Y nos fuimos a meter de Surtibelleza, de la Novena. Sí. Al ladito habían unas oficinas. Entonces era como decir, una calle, una entradita chiquita. Y al fondo habían como unas 6, 7 oficinas. Entonces, yo ahí nunca fui. ¿No? No, ahí nunca fui. Y era como una habitación como esta. O sea, pues no cabíamos bien. Y ahí 3 o 4 meses por ahí. Bien poquito, no aguantaron mucho. No, ahí no. O sea, el tema de que como éramos escondidos, o sea, ahí literalmente era realmente clientes. O sea, quien iba allá era clientes porque, digamos, tocaba que agarrar a la gente y métala. No, tocaba que era puro cliente. No, y ahí ya, bueno, ahí nos salió, después ahí sí nos salió un local que súper bueno, pero decíamos no está muy abajo, porque no era ni Valencia, pero tampoco era centro, entonces estaba en medio, que era... ¿En la 11? Era en la 11. Ahí sí ya fui. Entonces ahí, y había gente que, ahí sí fue como decir... Ahí o sea, como decir, se visibilizaron bastante, sí. Sí, yo siempre salía de trabajar y pasaba por ahí y ahí era la conversada, sí, y uno terminaba hablando y comprando otra vez. Sí, claro, ese era un buen lugar, ¿no? Hoy día es un muy buen lugar. Sí, en ese entonces hasta allá no llegaba mucho el comercio, ¿no? O sea, de pronto era más abajo o más arriba, pero no, hasta allá no era un lugar muy común. Es que ese lugar... Por ejemplo, yo siempre digo que siempre lo he dicho, que el empresario, el emprendedor, es el que crea las oportunidades. El que las visualiza. El que las visualiza. A veces de pronto yo digo, por ejemplo, a veces, por ejemplo, los arrendatarios dicen, no, es que está súper, yo no sé qué, pero realmente... el que realmente hace el trabajo de todos los días, abrir y crear esa, como se le dice, esa atmósfera, sí, va a ser el emprendedor. De acreditar el local que le llaman, acreditar, ¿no? Eso es muy importante. Yo creo que el hecho de que, o sea, yo no sé, yo nunca he arrendado un lugar, pero me imagino, ¿no?, que un arrendador debería tener en cuenta eso. Es como claro. Si le arrenda a una buena persona, que sea constante, que tenga un buen negocio, también va a permitir que su propio local crezca, ¿no? Y luego pues cobrar más, me imagino, si se llega a ir o lo que sea. Exactamente. Acreditarlo. Hay otra cosa que quería conversarte, Flaco, y era que en ese momento en que estaban en la Narcos y después, pero sobre todo en ese momento, Flacos fue muy conocido, o sea, bueno, Vía Libre, ¿no? Fue muy conocido y luego Flacos Vía Libre.
porque participaban en pasarelas, en eventos, con artistas. A mí me llegaron ustedes a prestar una ropa para un video y no era solamente a mí, sino que eran muchas personas para fotografías. O sea, ¿cómo fue ese entender? Porque eran de los pocos almacenes, o sea, eran otros almacenes, digámoslo así, de mucho más recorrido. Ya uno hablaría me acuerdo que había uno que era llamado Pecado Original, que era como, no sé si todavía existe, creo que no. No, creo que no. Ese me acuerdo mucho, me acuerdo de Crazy People, pero eran como almacenes ya como de mucho más renombre y ya las marcas grandes, pero estaban ustedes, eran como que, me decía marica, esa importancia de entender esa otra dinámica que es de mercadeo, ¿no? Pero también uno se sentía como que ve qué chévere estos manes que lo respaldan a uno. Incluso llegamos a sacar un CD con ustedes. Ay, claro. Yo por ahí tengo esos CDs y ahorita lo encuentro y te lo muestro. Pero claro, sí. ¿cómo fue esa época de acercarse a tanta gente y de... Yo creo que es como esa era la viralidad de la época, pues. Yo creo que, pero como te dije, ahí ¿Tu hermano? siempre ha sido el visionario, ha sido mi hermano. Entonces mi hermano me decía, José, siempre hemos tenido como en cuanto a los gustos, ha sido como que llevemos a los artistas, ¿sí? Y yo creo que en el Cauca, yo creo que nos conocen muchos artistas. O sea, hemos ayudado de pronto a vestir muchos artistas y que nos conocen, los flacos. Entonces ha sido, como decir, el visionario de mi hermano, de poder como tener como decir, este sector, el de los artistas, que nos pueden ayudar de pronto a tener ese renombre. Y donde también se crea como una amistad con muchos de ellos y bueno... Y tenemos así, mejor dicho, qué día, pero hace rato nos visitaba los hermanos Medina, uno de los hermanos Medina, que necesitaban para un concierto. Y decía, es que necesito irme ya. Y decía, y aquí los únicos son ustedes. O sea, obviamente todo el mundo tiene, pero como ese casual. Ese estilo era pues nosotros. O sea, dice, no, aquí lo único son los flacos, ustedes. Y si ustedes no los tienen, entonces, baila. Entonces, fue bacano como que entender eso, ¿no? O sea, y eso pues no se logró, fue de la noche a la mañana. Claro. O sea, y eso fue como el trabajo, como decir, constantemente de hablar con la gente uno a uno y de que nos recomendara y se ve, allá encuentran esto. Entonces fue, como decir, bacano en ese estilo. Pasamos el Anarcos, ya se posicionó en otro lugar. Hay otro momento que fue la pandemia, ¿no? Que ya estaban ahí posicionados porque ya otra vez ese lugar ya estaba bien. Ya estaba así. Y ahora sí llega pandemia y de ahí yo tengo el recuerdo de que yo estaba por ahí todo calmado. Yo no me acuerdo que ustedes fueran muy del ejercicio, ni de fitness, ni nada de eso, porque tampoco es que estuviera muy de moda. Hoy día hace parte como de la mentalidad, pues, de que estar bien en el cuerpo también es estar bien en la mente, ¿no? En ese momento creo que el pensamiento era otro. Sí, no sé si mis recuerdos me fallan, pero creo que no. Pero creo que ustedes sí, ¿no? Era como más de el cuerpo, hay que cuidarlo y tal. Pero yo, o sea, como siempre los había visto así bien, pero una vez me los encontré en la variante trotando, no sé si sin camisa o con unas esqueleto, y yo voy viendo a los dos, pero a los dos todavía viguísimas, así marcados, y yo también ya estaba haciendo ejercicio, pero a mí eso me sorprendió mucho. O sea, yo dije, marica, estos maricas a qué hora se volvieron así tan vigas, y así remarcados, y hasta un estado llegué a ver y dije, pero qué loco, que me motivó. Yo dije, no, sí tengo que hacer ejercicio bien. Que bueno, hasta ahora ha sido como la motivación, pero ustedes desde esa época siempre han sido muy juiciosos con el ejercicio. ¿Qué rol juega en el ejercicio en esa idea de disciplina como emprendedor, flaco? Yo creo que la vida tiene unas leyes y unos principios, ¿sí? Entonces es como
por decir, no van a encajar una vida, o sea, ¿qué vida tú quieres a futuro? Siempre, o sea, como te digo, siempre hemos leído, hemos estado, y el hecho de que tú te veas en el espejo y que tú te sientas bien, o sea, ha sido vital, ¿sí? Entonces ha sido como ese tema de la ropa, es lo que yo siempre digo a la gente: si usted se siente bien, eso es lo que va a transmitir. Entonces si esa camisa, ese color si te gusta, ese diseño si te gusta, eso lo vas a transmitir. Entonces es como, siempre hemos estado como con mi hermano, es cuerpo, mente y alma. Entonces debe haber una congruencia con lo que piensas, con lo que dices y con lo que haces. Entonces como el ejercicio ha sido uno de los que nos ha enseñado muchas leyes. Entonces está la disciplina, la voluntad, ¿sí? Esa disciplina, pero hoy justamente hablaba con el entrenador y hablando también, ¿no? Y él me decía, es que hay una línea muy delgada entre la disciplina, y la disciplina es que me tengo que levantar o me debo de levantar, ¿sí? Porque la disciplina es decir, hacer las cosas cuando no quieras hacerlas, ¿sí? Claro. Y estás 5 de la mañana y dices, ay, no me quiero levantar, ¿sí? Entonces está esos 5 segundos donde estás luchando contra tu mente diciendo, no me voy a... Pero entonces cuando empiezas a resignificar y a voltear esa narrativa, y es que, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Sí? Es que quiero a largo plazo que no me duela un dedo, de que me pueda ir a las citas médicas normal, de que poder alargar un poco más tus años, poder sentirte bien, no de que estar a cada ratico en el hospital y sí. Entonces es como ese legado, pero contigo mismo. ¿Cómo te quieres ver a unos 5, unos 10, unos 20 años? Es el bienestar, pero también es el cuidado, ¿no? La prevención. Yo creo que hay un concepto muy, muy chévere que es el wellness, que hoy día creo que se ha conocido más. Y yo lo conocí a través de mi trabajo de grado, que tenía que ver con que en algún momento era más el fitness, ¿no? Que era el hecho de que era bueno, ahorita no recuerdo muy bien y me disculpan la imprecisión, pero recuerdo que era una cuestión más exterior, más de apariencia, ¿no? Más corporal. Pero el wellness empezó a ser como esa mirada en donde el cuerpo empieza a reflejar lo que tú eres por dentro espiritualmente, ¿no? Y lo que tú tienes, y parte de eso es pensar en el futuro, pero también es como esa disciplina, porque es como cuando uno hace aseo, como cuando lava platos, que uno, bueno, está lavando, pero de una otra manera son ese tipo de actividades que te llevan a pensar, ¿no? Que te hacen pensar, reflexionar, entonces creo que eso tiene también el ejercicio, que es interesante. Y de ahí entramos a otra área que me parece muy, muy chévere tuya, y es lo espiritual, ¿sí? Creo que a nivel espiritual sos una persona que también ha tenido una apertura amplia, grande, ¿no? De explorar cosas, que incluso me has contado que has probado hongos, que probaste yagé en esa exploración, y al punto de que creo que siento yo, ahí sí me corregís vos, qué es lo que te ha llevado a ser hoy día un viajero, ¿no? Que de hecho es tu nombre ya en redes, que es viajero natural, ¿sí? Entonces, ¿cómo juega esa parte espiritual en este punto en el que estamos conversando y en este punto de tu vida? Yo creo que mira que ahí juega un punto súper importante en mi vida, es que Dios siempre, 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 siempre ha estado en mi vida. Dios nunca me ha dejado solo, y siempre lo he buscado, siempre. O sea, desde que yo siento de que he sido muy espiritual, porque
primero fui cristiano, evangélico, fui mormón, fui gnóstico, ¿qué otro así? Bueno, y después, o sea, como decir, en esa búsqueda, también ya desde la parte ya, yo le digo los chamánicos, pero ha sido como esa búsqueda del interior. Siempre me ha gustado el tema de conocerme y poder conquistarme a mí mismo, porque Dios está en todos lados, ¿sí? Y como está en todos lados, tu ADN está hecho de Él, ¿sí? O sea, Él siempre ha estado ahí. El tema es que a veces no lo sabemos entender. Claro. Entonces, o sea, ha sido una apertura muy bacana que durante los años me he encontrado, ¿sí? Cada vez, y hasta ahora sigo encontrándome, o sea, no es que digamos, no, ya soy el superproducto terminado, no, porque tengo mucho ego, tengo muchos miedos y tengo muchas cosas que debo empezar a atender, a identificar, a reconocerlas para poder sanarlas, para poder mirarme al espejo y saber de que soy un ser humano que siente, que tiene envidia, que tiene placeres, que tiene... Porque a veces, de pronto, cuando hablo con la gente, y a veces me ven como, por ejemplo, las personas que estoy con el tema de los empleados, entonces a veces me colocan en un estándar alto, ¿no? Dices, claro, José, vos nunca se te ve con rabia, nunca. Yo le digo, no, yo soy igual que ustedes, sencillamente que estoy en ese continuo crecimiento, pero yo también tengo envidia, ¿sí? Me genera envidia, me genera también placer, muchas cosas que, como todos los seres humanos. Entonces sencillamente es que nos tenemos que reconocer. Entonces ahí ya como que yo le digo, no me coloquen allá porque soy igual que ustedes, ¿sí? Sencillamente que estoy o sea, ahorita me encanta reconocerme. Entonces ha sido, mejor dicho, ese tema me apasiona y me gusta muchísimo y es un tema larguísimo. ¿Y cuál de esas experiencias fue como la que más apertura te dio? ¿Y en qué momento decidiste ya volverte un viajero? Porque vos no eras tan viajero hasta cuando yo me acuerdo que No. yo creo que llegamos a tener una cercanía chévere también mientras estaba el local en la 11, que tenías un apartamento abajo y yo llegué a ir un par de veces y conversábamos y todo, que ya hasta ese momento no eras tan viajero. Yo creo que era como el 2000, ¿qué sería? ¿2015 sería eso? ¿2016? Mira que yo creo que parte ahí, parte de la vida es como en el sentido de que yo sabía muchas cosas, ¿sí? Y el saber no te hace, ¿sí? El saber no te... Habías aprendido mucho de libros y de conferencias y de todo eso. O sea, yo era un gurú y que entonces pero justamente ahí yo estaba en una relación y yo decía, juepucha, y como que terminé y yo fue como que si me hubiese tirado al abismo y como que sí, ¿y aquí qué? Y si yo me muero y si esto, y entonces empecé sí, claro, me empecé a cuestionarme, yo digo, o sea, ¿qué me llevo? Y entonces me metí a un club motero. Y en el club motero, no que nos vamos para Armenia, no que nos vamos para el Quindío, no que nos vamos... Y ese placer de conocer lugares, conocer gente, o sea, eso fue como, o sea, mucha felicidad y yo decía, qué bacano que se siente. Y yo siempre siempre digo, no, yo quiero conocer el mundo, yo no sé qué. Pero hay personas que yo digo que se quedan en ese querer, es que yo quiero, ¿sí?
Y no sé en qué momento fue que, bueno, sí sé, pero ese tirarme al vacío me ayudó, como decir, cuando dice Mario Mendoza, ese escritor, dice, tírate que la red aparecerá. Entonces yo me tiré y empezaron a suceder cosas tan bacanas. Entonces, claro, de ahí yo me compro un afiche y ese afiche está todo Colombia, ¿no? Y entonces está, Colombia creo que tiene 32 departamentos y yo conozco 27 departamentos. Hijo de pucha. Y eso fue cuestión de 1 o 2 años. Se fue muy rápido también. Sí, o sea, y entonces yo digo, y por ejemplo, a mí la gente, por ejemplo, cuando, ahora casi no me gusta compartir, pero a veces comparto de los lugares y todo, pero me dicen, José, ¿cómo haces? Igual no soy el viajero que digamos que quiero ser, pero sí, o sea, yo diría que si me muero mañana, ya has vivido, ya has recorrido. he recorrido, ya sea, y a veces el recorrido no es que, ay, no, me fui para Australia, me fui para México, me fui para Argentina, no. A veces el viaje es más interno. Uh-huh. y eso, o sea, yo soy, como te digo, soy muy espiritual y solamente a veces dice, no, me voy para La Guajira. Y es como ese viaje que te permite empezarte a explorar, porque es que me gusta, la verdad me gusta ir solo. O sea, sí, acompañado. A veces has acompañado. Bacano. Sí. Pero solo siento que aprendo tanto, porque esos momentos de silencio son de empiezo a cuestionarme. La introspección aparece, ¿no? Es vital ese casco, tenerlo ahí. Yo le digo el psicocasco porque es un psicólogo, y empieza a aparecer, o sea, tus pensamientos, y empiezas a cuestionarte. Y al final Dios siempre te va a dar respuesta. Es siempre. Muy loco eso. Mira que yo hubo un tiempo que estaba queriendo comprar una moto. Uh-huh. Yo, pucha, qué moto era, no me alcanza, tal. Y era una Dominar, quería yo. Dije, no, yo quiero una Dominar 400, tal, bueno, sí, y ese día me fui, yo tenía una Eco. Dije, bueno, pero yo en mi Eco ando bien, estoy feliz. Me fui y paré en el semáforo ahí, la variante. Cuando al lado veo una moto grandota, una Dominar, y yo volteo a ver y eras vos. Y yo, ¿y este man qué? Entonces, ¿qué, flaco, cómo estás? Yo ni sabía que andabas en moto, andabas de motero y todo. De motero. Cuando vi cómo, sí, yo te pregunté como que, ve, ¿y vos qué? No, pues sí, ¿y esta moto qué tal? No, chévere, pero como para viajar, para andar en la ciudad no es muy buena, me dijiste, ¿sabes? Uh-huh. O sea, de pronto recorridos largos o medianos, pero sí como para andar, ¿no? Y ese día me hiciste entender que mi moto estaba lo mejor posible para lo que yo necesitaba, güey. Fue como que yo, para que una moto más grande, si yo no voy a ser pues muy viajero, no tenía mucho tiempo, pero mira las conexiones, o sea, como que creo que es bien interesante, y por eso me gusta mucho hablar con vos, por eso, porque es como que puede que estemos en desacuerdo, puede que cada quien esté recorriendo su camino, pero siento que es para mí una retroalimentación de vida, como de que en realidad uno de cosas que uno quiere hacer y uno dice, ve, chévere, este man ya lo hizo, ¿sí? Uh-huh. Es chévere, este man ya pasó por ahí, y como que uno aprende. La visión, cada vez uno siempre tiene, por ejemplo, el iPhone, ¿no? El iPhone que dicen, ¿no? Que el iPhone ahorita está el 17, ¿no? Uh-huh. Pero va a haber otra versión. Entonces lo mismo yo creo que siento de que eso es lo que estamos construyendo. A veces el negocio ya tiene más estructura, o sea, a comparación de años anteriores, pues era como que, listo, vamos dando manivela, pero no tenía estructura. Ahora siento de que tiene mucho más estructura y ya tiene mucho más visión. Entonces lo que se viene va a ser brutal, ¿sí?
ya tenemos un camino recorrido, o sea, no es que Flaco se construyó en un día, no. Flaco se ha construido desde el 2000, lo que decíamos. Espérame, ¿qué se me está pasando? Ay, esos niños le están tirando piedras acá, ¿ve? Ese proyecto desde el 2011, ¿no? 2011 al 2021 son ¿cuántos? 25, 26 ya. Son, o sea, 15 años, ¿no? Casi 15 años. Bueno, va a cumplir 15 años 15 años como tal Flacos, pero ya... Y la trayectoria anterior, claro. Y desde el 2007. Entonces son... Sí, ya son 19 años casi en la industria de textil y de la ropa y bueno... Entonces siento de que pues, se ha ido ganando cancha, se ha ido ganando experiencia. Ir, como decir, el camino se hace al andar. Y lo que aprendí, ¿te acuerdas de los paisas que yo te decía? Yo de los paisas he aprendido, allá aprendí, fue que no necesitas saberlo todo para empezar. Sí, entonces hay que hacerle y en el camino vamos ajustando, vamos diciendo, bueno. Sí, yo creo que esa idea de la perfección ya se va diluyendo, ¿no? Creo que es como uno con lo que tiene que empezar y ahí ya el proceso le va indicando. Creo que cada vez más las cosas han ido surgiendo así. Flaco, pues yo creo que ha sido un placer. Ay, ese niño sigue tirando piedras, va a tener que irlo a cazar. Ha sido un placer estar con vos, escucharte, hablar de tu vida, de tu experiencia, de lo que ha sido Flacos. Para mí, como te he dicho, siempre ha sido un gusto y en el momento en que empezamos a trabajar ya, para mí fue un orgullo pues de que ustedes, que yo en ese momento los veía como los patrones que uno decía, ¿no? de los almacenes pues, y más uno de los almacenes que en ese momento era más cotizado. Para mí, en el momento en que yo diseñé esa primer marca, siempre fue un placer, fue un gusto, era como, yo estaba en tercero y no, pues yo no me las creía, pues no. Y después empezar a trabajar juntos y que creyeras en lo que hago, siempre ha sido motivo de orgullo. Entonces, te agradezco mucho que hayas asistido, te agradezco mucho la confianza y pues espero que podamos seguir teniendo una relación de trabajo larga y de amistad mucho más larga, ojalá. Entonces, muchas gracias, Flaquito. Bueno, no, a vos muchísimas gracias por la invitación. Se apagó. Bueno, se apagó esa y justo a tiempo. Corte.